Muy buenos días a todos, queridos oyentes, queridos hermanos, amigos. Gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte de esto que es Todo Biblia más nuestra sección de Todo Salud. La verdad que más que agradecidos en este día lluvioso aquí en el centro geográfico del país, ¿sí? Desde aquí, desde la localidad de Puelches, para todos los rincones que nos están escuchando. Así que gracias a todos. Siempre quiero dar un pequeño reconocimiento, ¿no? A todos los oyentes, amigos, hermanos que están del otro lado. Que bueno, nos escuchan desde lugares, distancias tan grandes, ¿no? Como, bueno, la universidad allí, nuestros amigos en la Universidad de Chile, allí en México, nuestro amigo Joaquín. La verdad que, bueno, más que bendecido que podamos estar hasta allá. Nuestros amigos en Misiones, Buenos Aires, ¿no? Corrientes, nuestros amigos ahí en Corrientes, la verdad que, bueno, más que agradecidos de que se puedan conectar. Y aquí en la localidad, en la zona de La Pampa, ¿no? En la localidad de Santa Rosa, Toay, 25 de Mayo, Macachín, y bueno, todas las zonas aledañas que se sumen. Si no recuerdo sus nombres, perdón, disculpen. Así que igual nos pueden mandar un mensajito y diciéndonos a todos los que se suman desde dónde puede ser, que se estén conectando, que nos están escuchando, ¿no? A través de internet, a través de la radio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 02954 537047. Vamos a volver a repetirlo, 02954 537047. Recuerden que esto se llama Todo Biblia, la primera hora es Todo Biblia más nuestra sección de Todo Salud, ¿sí? Bien, hoy tenemos el tema más que interesante, que es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, los que ya no han escuchado hablar del tema, recuerden que siempre decimos que el tema está envuelto en base a una connotación negativa, ¿no? Todo lo que es Apocalipsis, y Apocalipsis significa ni más ni menos que la revelación de Jesucristo, ¿no? Si es un libro abierto, un libro revelado, un libro que se puede entender, que resumiéndolo a una gran escala es un libro de amor, ¿no? Son sucesos que sucedieron, que suceden y que van a suceder, revelados con anticipación para que nosotros podamos prevenirnos, ¿no? Tomar los recaudos correspondientes en todo lo que va a suceder y cómo podemos corroborar que es verdad, porque ya ha sucedido y hay pruebas históricas, físicas, ¿no? de todo esto. Así que bien, tenemos muchísima información, no quiero dilatar más el comienzo del estudio, así que vamos a hacer una breve oración y bueno, como siempre nos acompaña Marina en el estudio de la palabra. Buen día y bueno, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día y también por permitirnos estar acá compartiendo tu palabra. Te rogamos de tu dirección, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, perfecto. Apocalipsis 12, vamos a hacerlo en dos secciones porque no vamos a llegar por la gran cantidad de información que tenemos. Así que Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 hasta el... ¿Qué te parece, Marina, que hagamos hasta el 8? Sí. Bien, comencemos. Dice Apocalipsis 12, por ahí para un amplio panorama, leer todo y después, bueno, vamos a ver la mitad, ¿no? Claro, lo que podemos hacer es ir tomando versículos y ir explicando el contexto, ¿no? Recordemos que si nosotros nos guiamos en base a lo que estuvimos hablando, hablamos acerca de las famosas trompetas, ¿no? Que no eran sonidos al azar, sino eventos a nivel mundial, eventos de escala mundial que sucedían, y que eso nos confirma justamente la veracidad de la Biblia, los eventos que sucedieron, hasta, por ejemplo, la caída del Imperio Otomano, que es la actual Turquía, los eventos del mensaje de los tres ángeles en 1844, ¿no? La persecución a la iglesia durante la Edad Media, todo eso predicho hace 2000 años de antigüedad. Tal cual. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí
un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí es el 9. Bueno, cuánta información tenemos acá, ¿no? Porque nosotros podemos leer y recordemos que Apocalipsis, tanto como Daniel, es mucho simbolismo. Entonces, cuando empezamos a aplicar el contexto histórico, ¿no? en todo esto que se relata, es interesante la cantidad de acontecimiento que tenemos, ¿no? Porque podemos leerlo y no podemos entenderlo, pero tenemos que leerlo con discernimiento. Cuando empezamos a indagar acerca de estos temas, ¿no? Comencemos. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, ¿no? Qué interesante por el simbolismo que representa. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Sabemos que la mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies, representa a la iglesia pura y sin mancha, sin mácula, como dice la palabra, ¿no? Si esa es la iglesia que ha mantenido la doctrina pura de Cristo, que sería la iglesia apostólica, ¿sí? La verdadera iglesia apostólica. La luna debajo de sus pies hace referencia a la edad oscura, a la edad media, ¿sí? O a las persecuciones de la Edad Media. Por eso la mujer estaba vestida de sol, ya que el sol es la luz envolvente o la luz del Evangelio, ¿no? Recordemos que durante la Edad Media todo lo que sufrió la iglesia, de hecho, no solamente en la Edad Media, sino cuando comenzó en la época apostólica la persecución por parte de todo el clérigo del fariseísmo, ¿no? En aquel momento, por ser apóstol de Cristo, ¿no? Y luego durante el Imperio Romano, durante los sucesivos imperios que hubo, la persecución que sufrió esta iglesia, ¿no? Esta iglesia apostólica, esta iglesia antigua. Ahora qué interesante, porque a pesar de todo, ¿no? De toda esta opresión, estaba vestida de sol, ¿no? Y como decimos que el sol representa obviamente el Evangelio, representa la luz. Y estaba envuelta en ella. No sé si vos recordás a alguien que estaba envuelto en luz. A ver si los oyentes recuerdan a alguien que estaba envuelto en luz completamente. Al inicio, cuando empezamos a leer al inicio, ¿quiénes estaban envueltos en luz? El Cristo. Aparte. Los ángeles. Aparte. Ya no sé. La parejita. Ah, sí. Increíble, ¿no? Interesante. Estaban envueltos en un manto de luz. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento verdadero, ¿no? No se había tergiversado ese conocimiento. Ahora, es muy llamativo, no sé si te prestaste atención, las 12 coronas y las 12 estrellas en la corona y las 12 tribus, ¿no? Porque si vos tenés 12 estrellas, concuerda con las 12 tribus de Israel, y que al mismo tiempo concuerda con los 12 apóstoles, ¿no? Uh-huh. Es decir, el número de la perfección. Une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Exactamente, muy bien dicho. Y dato curioso es que si nosotros multiplicamos 12 por 12, nos da 144. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver? Y es muchísimo el simbolismo. Recordemos que el pueblo de Dios, ese pueblo perfecto, ¿no? Van a ser los famosos 144.000. ¿No? Serían los apóstoles, serían los apóstoles, serían los discípulos, todo multiplicado a 1000, ¿no? Porque van a ser 144.000. Entonces eso nos da un punto de vista de lo que va a ser ese gran pueblo con la predicación. Así es. ¿Listo? Dice:
en el versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto, de la angustia del alumbramiento. Cuando se refiere con dolores de parto tiene un doble cumplimiento, ya que María concibió a Jesús el Cristo, pero al mismo tiempo a la iglesia pura le llegaría su Mesías como estaba profetizado, como dijo Juan el Bautista. Y en el versículo 3, donde dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón escarlata, sabemos que dragón representa a Satanás, y cuando habla de escarlata, también en otras partes de la Biblia, habla pura y escarlata. Púrpura y escarlata. Hace referencia a la vestimenta de muchos clérigos jesuitas a la hora de sus misas. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, dice en esa parte de la Biblia, ¿no? Recordemos que esas 7 cabezas representan los 7 imperios europeos que dominó en aquel momento, pero tenía 10 cuernos, porque fueron 10 en total los imperios, y el sistema romano católico destruyó a 3, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. También esto representa la unión de iglesia y estado, como sucedió con Herodes, que quiso matar a Cristo ni bien naciese, y mandó matar a los niños menores de 2 años. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque eso lo habíamos visto en Daniel, la destrucción de esos imperios, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, porque eran los que se oponían. Recordemos que eran 3 imperios arrianos, allá por el 456, 430 y 335. Era la época de los imperios. Ahora, qué interesante, porque eran los que se le oponían para llegar a la supremacía. Otro punto es que el actual pontífice se hace llamar Pontífices Maximus, ¿no? No sé si recordás quién se hacía llamar de la misma manera en aquellos tiempos. El Papa. El emperador romano. Ah. Entonces, vemos que hay una copia, ¿no? Que pasó de lo político a lo religioso. Por eso esa mezcla que tuvo Herodes, ¿no? Qué interesante, digo, cómo ves que en la historia se va dando esos eventos, y en base a qué, y en base al dominio, ¿no? Al dominio total de en aquella época. Ahora empezamos a indagar, y acá también te da un panorama de quién es el que está detrás de determinado sistema, ¿no? De ese sistema. ¿Por qué el siguiente versículo habla de esto? Es como que salta de un tema al otro, pero sigue dentro del mismo tema, o sea, te está dando un panorama. Y Apocalipsis 12:4 lo deja bien claro. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, qué raro podemos decir, ¿no? Porque ¿quién puede arrastrar una estrella? Sabemos que una estrella son planetas, no tiene lógica. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto bíblico, estrellas representan a ángeles, ¿no? Luminarias, ángeles. ¿Y cómo puede ser arrojadas en la tierra? ¿Cómo puede haber pasado eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Y acá ya entramos en un contexto más profundo, ¿no? Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto representa la caída del enemigo cuando se rebeló de manera celestial. Y esto lo encontramos en Isaías 14, del 12 al 14, ¿no? Acá bien interesante que da esta representación. Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tienda, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces ya vemos un breve panorama. ¿A quién quería ser igual? Quería ocupar el trono. Sí. Exactamente, quería ocupar el trono. Pero también encontramos una descripción en Ezequiel 28.
Ezequiel 28 nos da una descripción de esto, que era también lo que quería, ¿no? Para ver los dos testigos, a ver si es exactamente así. ¿28 cuánto? 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste hallado creado hasta que se halló en ti maldad. Un poco más arriba, dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Y bueno, después sigue, es largo. Qué interesante, ¿no? Porque entonces evidentemente este ser tenía conocimiento del poder, de la majestad de Dios, ¿no? No era cualquier ser, sino era el ser. Y evidentemente quiso ser igual al Creador. Y aparte más adelante en el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ahí te dice, te arrojé por tierra. Exactamente. Ahora, qué llamativo, ¿no? Porque evidentemente se enalteció, es decir, es lo que nosotros conocemos en la jerga argentina, ¿no? Se subió el caballo, como decimos nosotros, ¿no? De una manera se le subió los humos a la cabeza. Coloquialmente, exactamente, sí. Es decir, el ser creado no puede ser como el creador, ¿no? Es la lógica simple de cualquier objeto. Sí. Ahora, qué interesante porque también sigue diciendo, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto representa el intento de Herodes. Sabemos que Herodes intentó matar a Cristo cuando fueron los famosos sabios de Oriente, ¿no? Que se conoce vulgarmente como los Reyes Magos, que en realidad no se sabe si fueron 3, 4, 5, 10, 1 o 2. Y le dieron las buenas nuevas, ¿no? Del Mesías. Y él, como no quería obviamente tener competencia, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero tiene un doble contexto, ¿no? Porque también esto representa de que si Cristo moría no iba a haber redención para la humanidad. Entonces obviamente sabemos de quién es el plan del ser caído en realidad, no más que utilizando un agente humano. Es más que llamativo, ¿no? Exacto. Bien, decime, ¿qué versículos estás buscando? No, de lo siguiente. Que estábamos hablando del 4, vamos al 5, donde dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esa parte del versículo podemos relacionarlo con Salmos 2, 7 al 12 y Mateo 28, 18. Yo voy a leer Salmos 2, de 7 al 12. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Y después tengo en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Un versículo muy conocido, pero más que interesante, ¿no? Sí, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso se relaciona mucho con esos versículos, de que ella dio a luz un hijo varón y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Él tiene la potestad. Y en la parte de ese versículo donde dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, hay versículos 3, Salmos 2.9, Efesios 2 del 15 al 16, que si querés buscarlo.
y Salmo 85 del 10 al 13. Mientras los buscamos, ¿te parece que vayamos a un corte? Buenísimo, vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Bien, continuamos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 02954537047. Vamos a volver a repetirlo, 02954537047. Recuerden que esta sección se llama Todo Biblia más nuestra sección de Todo Salud. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Todo Biblia Atalaya de Sion en Facebook, nuestro canal de YouTube Todo Biblia Atalaya de Sion, y en Instagram, ¿sí? Todo Biblia de Sion. Van a encontrar muchísimo material referente a todo lo que son profecías bíblicas. Y bueno, referente a todo lo que es el área de Todo Salud. En su Facebook de Todo Salud van a tener contenido muy bueno. También nuestro canal de YouTube van a tener este contenido subido y muchísimo más. Recordar que estamos obsequiando el tremendo libro El Conflicto de los Siglos, pasado, presente y futuro. La verdad que es un gran material, El Conflicto de los Siglos, la verdad que muy bueno. Y otro librito que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, a todo el que lo desee, ¿sí? Si se encuentra por ahí un poquito lejos, se lo podemos enviar. Se lo puede enviar por un PDF, se lo podemos hacer llegar de alguna manera, se lo hacemos llegar. Así que bueno, más que interesante todo este material. Así que bueno, continuamos. Estábamos buscando el tema de los versículos. El Salmos 2:9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija al alfarero lo desmenuzarás. También lo vuelve a repetir. Vuelvo a recordar donde en la parte del versículo donde dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después menciona también Salmos 85 del 10 al 13. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y en Efesios 2 del 15 al 16 dice: aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y no hombre, haciendo la paz. No sé si quería comentar algo con respecto a ese versículo. Muy interesante los dos. El anterior, si querés repetirlo, lo vamos explicando porque es tremendo y explica justamente qué sucedió antes y después de la cruz y al momento de la cruz. Unos versículos antes que lo que leí. No, el versículo anterior. Dice... Leíste 3, el segundo. Lo tengo que buscar. Busquémoslo porque es interesante, ya que nos habla acerca de la justicia y la paz, ¿no? Cómo se encontraron y qué significa eso, porque ahí tenemos dos conceptos. Ahí es la unión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Claro, cuando es de la justicia y la misericordia es la gracia. Lo podemos relacionar con el Antiguo Testamento. Y la justicia es el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, cuando se juntaron en la cruz. ¿Quién fue el que los reunió? Y no fue abolido. Exactamente. Por ahí se tuerce un poco eso que estaba diciendo en lo último en Efesios. Exactamente, fue unificado, ¿no? Esa es la gran importancia. Porque hoy estamos en la etapa de la gracia, pero la fe sin obras, como dice Santiago, es fe muerta. Es decir, si yo tengo fe en que las cosas tienen que ser justas, también tengo que actuar con justicia, ¿no? Entonces, no por gracia desprecio la ley. Exacto. Entonces, justamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento se unieron en un solo momento. ¿Cuándo fue? En el momento de la crucifixión. Así es. Bien, sigo. El versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Los 1260 años
Sí, acordémonos de lo que dice Efesios 4:6 y Números 14:34. No sé si querés que los lea Dale. para remarcarlo. Perfecto. Sí, aparte es más que interesante porque cuando referimos a esta mujer que huyó al desierto, recordemos que desde un principio la mujer no representa a una persona física, sino a la iglesia pura, sin mancha. ¿Por qué huyó al desierto? Porque justamente estaba en estado de persecución. Recordemos que por aquella época, ¿sí?, teníamos los albigenses, los famosos llamados insabatati, tenemos los valdenses, ¿no? Todas estas poblaciones que predicaban el evangelio verdadero eran llevados a la hoguera solamente por tener solo un pedacito de la Biblia, ¿no? Qué tremendo. De hecho, me acuerdo también de, no sé si recordás vos, Marina, que estabas en el tema de Copérnico. Algo. Cuando planteó la teoría de que la Tierra no gira alrededor del Sol, de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés, la Tierra gira alrededor del Sol, fue tratado de hereje, ¿no? Por eso se llamó también la Edad Oscura, porque vos no podías plantear algo con razonamiento y con pruebas, porque te decían que eras un loco, que eras digno de hoguera. Entonces por eso se llamó también la Edad Oscura, porque no podía haber oposición a un pensamiento, ¿no? Menos un pensamiento libre, como por ejemplo el Evangelio. Así es. Te me adelantaste a la explicación que iba a decir. No, pero le podemos sumar muchísimo más. En Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevará la maldad a la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Después en Números, ahora te digo qué versículo, Números 14:34. Recordemos también otro ejemplo, que al rey Nabucodonosor le dijeron 7 tiempos y él estuvo como bestia 7 años. Ahí tenemos otro ejemplo más. También. En Daniel. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste en reconocer la tierra, cargaréis por vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día. Bien, entonces... Está clarito. 1260 años, ¿cuántos serían? 1260 días y 1260 días, 1260 años. Exactamente, sí. Día por año. Fue el tiempo en que la iglesia pura apostólica huyó a las montañas o a lugares completamente desolados para tener libertad de conciencia. Durante los 1260 años de opresión papal, sabemos que en ese momento tener una Biblia eras digno de hoguera. Eso fue lo que les pasó a los valdenses y albigenses, como decías recién, los cuales eran llevados a las hogueras por, entre otras cosas, guardar el sábado, llamados también los insabatatis o guardadores del sábado. Ahora, es increíble, yo digo, me pongo a pensar, ¿y en un tiempo futuro pasará lo mismo? Eso es lo que me pongo a pensar, ¿no? Y le dejo a los oyentes también esa pregunta. La historia siempre se vuelve a repetir. Recordemos también que, y de hecho hay documentos de esto, no es algo que estamos diciendo al aire, ¿no? Pueden buscar en el canal de YouTube, en Google, la masacre de Castelluzzo se llama, así, la masacre de Castelluzzo. Muchos dirán, ¿qué es eso? Bien, eso era cuando fueron seguidos los albigenses hasta un monte justamente que se llama Castelluzzo, y como ellos no querían renunciar a su fe, solamente eran personas que trabajaban en la tierra y querían vivir en base a su fe, fueron arrojados desde peñascos, ¿no? Mujeres, niños, hombres, todos juntos. Así es. Por hordas papales, aclarémoslo, ¿no? Solamente por un pensamiento de libre, o sea, una persona que quiere ser libre, nada más. No es que sea una persona, sino un sistema que es oprime. Un sistema, exactamente, un sistema. Y yo creo que en la actualidad sigue oprimiendo, pero en un futuro va a ser peor, ¿no? Lo que sucede es que hoy en día tenemos estados y los estados están regidos por leyes y las leyes impiden todo ese tipo de cosas, pero si algún momento ese impedimento de las leyes es corrido, hay vía libre. Sí. Ese es el tema. Gracias al Señor, gracias a las naciones que tenemos leyes que restringen todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tal cual.
Pero bueno, tengamos esperanza de que en un futuro Dios tiene el control, ¿no? De todo. Amén, así es. Y el versículo 12:7 es muy interesante porque dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, ¿no? Ahora, qué interesante, porque habíamos leído anteriormente, ¿no? Esa rebelión, como decía el profeta Isaías, ¿no? De lo que había intentado ser superior al Creador. Y buscando un poquito de información encontré un comentario muy bueno de unos eruditos bíblicos. Y lo quería compartir porque la verdad es que es más que interesante. Dice: en lo que concernía a Satanás él mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Pero no ocurría lo mismo con los que habían sido cegados por sus engaños, es decir, toda la hueste, el resto de hueste angelical. Para ellos, el consejo y las súplicas y las advertencias podrían haber sido buenas para que escapen del lazo engañador del enemigo. Pero permitiendo que el orgullo y el amor de su líder y el deseo de libertad ilimitada, vamos a ponerlo con muchas comillas, los dominase por completo, y los ruegos y el amor y la misericordia divino fueron finalmente rechazados. Y Dios permitió que el enemigo siguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se tornó en una rebelión activa. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia pudiera ser vista por todos. Lucifer, una vez un querubín ungido, había sido altamente exaltado, pero finalmente su influencia fue para perdición. Ahora, qué interesante, ¿no? Nosotros vemos el tema de la libertad, ¿no? La libertad, y obviamente vivimos en un mundo o en un país donde tenemos libertad de expresión, como en este momento, ¿no? Ahora, qué interesante, porque no vemos hoy el tema de, en el mundo de, hay que dejarlo libre, hay que dejarlo ser, hay que dejarlo que haga lo que quiera. ¿Y qué es lo que sucede hoy en el mundo justamente con el exceso de libertad, ¿no? Cuando hay mucha gente que yo quiero hacer lo que yo quiero sin respetar las leyes, sin respetar el derecho del otro. ¿Qué es lo que sucede? La sociedad se descontrola. Sí. Entonces justamente por eso hay que tener leyes, porque hay que tener límites. Tal cual. Sí. Bien, el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este caso, como vimos, ¿no? en Ezequiel e Isaías, hablan acerca de la caída del gran engañador. Pero él no está solo, tiene a su hueste angelical maligna, las cuales ayudan a su propósito. Es por eso como se menciona ahí, ¿no? Que ellos fueron arrojados, por cómo se inició el pecado. ¿Dónde y cómo se inició? ¿Te acordás? Y el pecado inició en esa persona que se creía superior. En él comenzó todo. Claro. Y arrastró otros mundos, ¿no? Comenzó en el cielo, ¿no? En realidad comenzó en esa persona, no en el cielo. En ese ser, no es persona. Y por eso podríamos decir en qué lugar y quién, ¿no? Y por eso fue arrojado a la tierra con todos los ángeles. Podríamos decir que esos ángeles que lo siguieron fueron arrojados y lo siguieron fueron engañados por él. Si no, no lo hubiesen seguido y hubiese sido él solo nomás. Qué interesante, porque hasta ese momento muchos pueden decir, pero si eran seres superiores, ¿cómo pueden haber sido engañados? Y tengamos en cuenta que nunca habían conocido el engaño tampoco, nunca habían conocido la mentira. Y bueno, la pregunta que siempre me hago yo, ¿cómo puede ser que en un lugar tan perfecto como el cielo y un ser tan perfecto haya nacido el pecado? Porque hay libertad, y la libertad te permite ser bueno, te permite ser malo. Uno tiene la elección. Sí, bueno, pero igual es una pregunta que todavía yo me hago y no me queda clara, pero bueno, yo creo que en algún momento se nos va a aclarar, ¿no? Eso. Pero lo interesante acá es que se lo represente como un simbolismo
como la serpiente antigua o dragón, en muchas culturas, como por ejemplo los mayas, aztecas o regiones de aquí en Sudamérica, como los incas, también en países como en China. No sé si te acordás, pero bueno, se venera justamente esa serpiente que salen a relucir, ¿no? Exactamente. No sé de qué material, pero lo hacen tan gigante que lo hacen como... Sí, como serpenteando. El gran dragón, la serpiente antigua. De hecho, Exacto. en México se llama el Quetzalcóatl, que se lo representa, es un pájaro que al mismo tiempo tiene forma de serpiente, ¿no? En sí el Quetzalcóatl es un pájaro mexicano, pero nuestro amigo de México seguramente va a entender de lo que estoy hablando, pero al mismo tiempo está el templo, como los templos de Chichén Itzá y todos esos templos, en los cuales está la serpiente que desciende del cielo justamente al amanecer, y que en ese lugar, en esa zona, se hacían ritos. No sé si alguna vez viste la película Apocalipto. No. Bueno, la película No. Apocalipto es cómo era la sociedad antigua de los mayas. Y los mayas lo que hacían era a determinada hora del solsticio de invierno, cuando ya estaba por pasarse a la primavera y ser verano, ofrecían rituales. ¿Qué es lo que se hacía? Se les sacaba el corazón aún latiendo, así literal, lo pueden ver en la película. Y de hecho, cuando buscas los registros históricos, es verdad. Ellos mismos pintaban eso en sus muros. ¿Para qué? Para ofrecerlo a su supuesta deidad dragón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es ver cómo ese gran engaño final se permea también en la humanidad, porque la humanidad cree esa mentira, ¿no? Que esta serpiente es un dios y en realidad es un ser caído. Claro. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo esa batalla celestial terminó en la tierra de una manera, ¿no? Tal cual. En países, por ejemplo, como en China, que se venera a la serpiente, se le ofrece en sacrificio. En aquellos tiempos se le ofrecían niños en sacrificios o capturados en batalla. Esto también no queda aquí, sino que a partir de la Biblia podemos ver el surgimiento de encuentros como momentos sobrenaturales, como por ejemplo la posesión demoníaca. Y hay 3 versículos interesantes que voy a buscar para que leamos. Marcos 11:32. Voy a tratar de buscarlo rápido. Bueno, también es algo interesante para que los oyentes puedan buscar, porque también acá esto nos habla del antes y después de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla muy poco acerca de las personas que son básicamente poseídas, ¿no? Por estas entidades malignas. Pero a partir de cuando Cristo viene en adelante, vemos incontable cantidad de ellos que aparecen en la Biblia, ¿no? Entonces, evidentemente el enemigo, así como Cristo activó el plan de salvación a partir de su llegada, evidentemente el enemigo también activó su plan de engaño. Más que claro está. Tal cual. Marcos 11:32 dice: y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Marcos 11:32. Después Mateo 12:28 al 30. 12:28 al 30 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, dice Cristo, ¿no? Y después en Efesios 6:12. Efesios 6:12, también buscamos versículos relacionados, ¿no?, a lo que estamos hablando. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente no tenemos esa lucha humana cuando nos peleamos con otra persona. Exactamente, la es lucha. Porque justamente el enemigo utiliza ese tipo a las personas, ¿no?, como para que haya esa lucha. Exactamente, nuestra lucha, bien claro lo deja, no es contra otras personas, sino contra las huestes, ¿no?, en las regiones oscuras.
más que claro está. Así es. Después hay otra situación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no solamente esto, sino que también tenemos el ejemplo de alguien muy conocido en la época del rey Saúl, ¿sí? Que consultó a una bruja, ¿sí? Que de dónde era. La divina de Endor se llama. Bien, la divina, pero bueno, hoy en día es lo que nosotros conocemos una bruja. Como brujería, exactamente. Exacto. Lo leo, ¿sí? En 1 Samuel 28 del 3 al 5. Vamos a leerlo. 28 del 3 al 5 dice: Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá. Su ciudad Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella, ¿no? Sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y es muy interesante, si los oyentes leen todo el capítulo 28, allí sigue relatando, ¿no? Cómo hizo aparecer a supuesto Saúl, ¿no? A supuesto Samuel, perdón, a supuesto profeta Samuel, que no era él. Era otra entidad, ¿no? Como estamos hablando. Y dice que esto nos muestra que tantas posesiones, ese tipo de posesiones, como la necromancia, que es el hablar con los muertos, es todo un invento del enemigo para confundir a la humanidad. Ya que en 1844, ¿qué pasó en 1844 para el pueblo de Dios? Y el gran mensaje en 1844. Bien. Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo. Fíjate vos cómo algunos lo confundieron con la segunda venida de Cristo. Claro, fíjate cómo es el enemigo que también en ese año lo que hizo fue es surgir el tema de hablar con los muertos por parte de las hermanas espiritistas Fox. Por ahí capaz que lo podés explicar vos mejor. Las hermanas Fox, sí, son muy conocidas en los Estados Unidos. Ellas comenzaron hablando a través de... supuestamente ellas hablaban en representación a personas muertas. Sabemos que es una completa mentira. El muerto está, dice la palabra de Dios. Más que claro, imposible. Más claro, imposible. Pero bueno, a partir de ahí empezaron a hacerse una gran fama, ¿no? Y hay un capítulo de una gran escritora, me gustaría recomendarlo, se llama Los golpecitos misteriosos de Maine, donde aclara todo esto y aclara cómo las entidades comenzaron a tomar posesión de estas personas y a decir que eran tal o cual persona, pero en realidad no, eran espíritus engañadores, ¿no? Tal cual. También en ese año nació el comunismo de Karl Marx. Karl Marx, sí, el comunismo. El manifiesto comunista, el cual dice que hay que destruir todo rasgo de cristianismo de la sociedad, porque justamente el cristianismo es lo que le da esa identidad a la sociedad, esa sensibilidad, ¿no? Al eliminar toda clase de sensibilidad de la sociedad, puedes hacerle absolutamente lo que quieras, ¿no? Como pasó en la Unión Soviética. Tal cual. Bien. Elena Blavatsky, gran satanista, publica su obra Isis sin velo, donde dice que Lucifer es Dios. Esa es otra eventualidad, ¿no? Elena Blavatsky, sí. Elena Blavatsky tenía la escuela de teosofía, una escuela de teosofía en los Estados Unidos que después trasladó, si mal no recuerdo, es a Irán o Irak, uno de esos dos países. Ella lo que proponía era un nuevo conocimiento, que las escrituras, es decir, la palabra de Dios, estaba completamente errada, y era llevar la Biblia, como quien diríamos, a otro nivel mediante prácticas espiritistas. De hecho, después de ella viene Alice Bailey con también una escuela de teosofía muy, muy rara, con mucho contenido esotérico, en el cual potenció todos estos estudios, ¿no? Pero ella bien clara deja que
que el enemigo es Dios, lo coloca en una posición que no corresponde. Y después, bueno, nace también el origen de la especie de Darwin, ¿no? Todo lo que conocemos que este hombre dice. Supuestamente al principio era creyente en Dios, pero después se fue justamente desviando del camino y creando este tipo de teorías, ¿no? Como el origen de las especies o el tema de la evolución humana, esa famosa adaptación que en las especies que hizo que, por ejemplo, ¿no? En los pinzones de Galápagos, que son aves, iban cambiando su pico a medida que pasaba el tiempo y se iba adaptando a ese ambiente, ¿no? Entonces como que deja de lado a Dios, ¿no? Como creador. Es que ese es el punto. Fíjate que el punto en todas las teorías que nosotros nombramos es dejar de lado a Dios como creador. Ahora, fíjate que acá también tenemos una diferencia. No es lo mismo evolución que adaptación. Exacto. Hay personas que están mejor adaptadas al frío que al calor. Hay personas que están mejor adaptadas a los nortes, a los polos, por ejemplo. Por eso son muy blancas. Y hay personas de la zona África subsahariana que son de piel de color porque están adaptados al mucho calor. Eso no significa que son personas que hayan evolucionado. Claro, por eso igual este hombre mezcla lo que es la adaptación con la evolución. Ahora mira, te voy a dejar un dato que lo puedes buscar, lo pueden googlear cualquiera de los oyentes, ¿no? Que Charles Darwin plantea, obviamente, que Dios no existe mediante su manifiesto del origen de las especies, pero en su autobiografía, en la página 92-93, si mal no recuerdo, él deja bien claro que él es espiritista. Que de hecho todo lo que él hizo, toda su teoría, no la puede haber logrado sin una ayuda superior en el rango espiritismo, ¿no? De Dios, ¿no? O sea, entonces él dice que no existe Dios, pero es espiritista, no tiene lógica. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Y correr a Dios del medio, correr al creador, ¿no? Sacarlo del medio. ¿Para qué? Justamente para acentuar justamente el todo esto no existe, todo esto no pasó, todo fue producto de miles de millones de años, cuando sabemos que en realidad no fue así. Así es. Y bueno, nos queda la segunda parte del capítulo 12, ¿no? De Apocalipsis. Exactamente, nos queda la segunda parte del capítulo 12. La verdad que es muchísima información, no nos da el tiempo. Tenemos que iniciar con la sección de Todo Salud, pero bueno, queríamos dejarle este contenido. Tenemos muchísimo material, muchísimo más material, más información para poder brindarles. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 02954 537047. Vamos a volver a repetirlo, 02954 537047. Recuerden que esto se llama Todo Biblia más nuestra sección de Todo Salud, que empieza ahora en breve. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Todo Biblia Tradición en Facebook, Todo Biblia Tradición en nuestro canal de YouTube y Todo Biblia Tradición en Instagram. Van a ver muchísimo material y bueno, también se pueden comunicar por ese medio con nosotros. Vamos a un breve corte y ya volvemos con la sección de Todo Salud. Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bien, ¿no? No cometeré ese error y adorar al bendito por los siglos de los siglos. Así que con esta reflexión final
Vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con la sección de Todo Salud. Todo Salud, no se lo pierdan. Bien, aquí estamos de vuelta. Como siempre digo, lo prometido es deuda. Bueno, ahora le brindo el espacio a Marina, la sección de Todo Salud. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Todo Salud, ¿sí? Así de simple, Todo Salud en nuestro Facebook. Van a encontrar muchísimo material y contenido más que interesante. Y bien, ahí le dejo el espacio a Marina. La verdad que nos trae información en la que siempre digo, aprendo y aprendemos. Así que bueno, Marina, ¿qué nos estarías trayendo el día de hoy? Vamos a tratar de recordar un poquito los programas anteriores, que es lo que se habló. Cuando hablábamos de todo para la gloria de Dios. Como dice el versículo de 1 Corintios 10:31. Si comer o bebéis, hacerlo para la gloria del Señor, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces habíamos hablado de nutrición ya y también de el agua, ¿no? La importancia y los beneficios del agua. Si bien habíamos hablado en programas cuando recién empezamos de los 8 remedios naturales, esto vamos a hablarlo otra vez, pero en forma más específica, como lo estamos viendo. Y justamente me gusta este material, vuelvo a repetir, porque lo relaciona mucho con Biblia, ¿no? Y obviamente no lo podemos separar con las leyes de la salud. Entonces, tenemos un Dios, ¿sí? que es bueno, es creador, restaurador y sustentador de todos sus hijos, ¿sí? En nuestra salud.
Nosotros sí debemos cooperar y estar en armonía con el cuidado de nuestra salud y de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo del ejemplo cuando nosotros vemos, ¿no? El antiguo Israel que estuvo 40 años comiendo maná, ¿no? Y al último ya se quejaban, nuestra alma se seca, ¿no? Podríamos volver a Egipto. Y todo eso es un simbolismo, ¿no? Porque volver a Egipto significa volver al pasado, volver a las malas costumbres de antes, ¿no? Espiritualmente también significa muchas cosas. Pero vemos algo muy interesante, ¿no? Porque por ahí nos podríamos reflejar a nosotros. ¿Cuánto por ahí nos resistimos al cambio, no? ¿No ha sucedido de que muchas veces uno tiene que dejar un alimento y le cuesta mucho dejarlo, ¿no? Y hasta a veces dice, eso me tienta, eso me cuesta, es muy rico, bueno, ya en algún momento lo voy a dejar, ¿no? Y que realmente lo tenemos que dejar porque es algo que nos hace mal, por más rico que sea, o sea, no es saludable, ¿no? Y Sí. todos hemos tenido esa lucha, seguramente, o la gran mayoría. Sacando un poco de lo que es la alimentación, otra de las cosas que seguramente a los oyentes cuestan, ¿qué otro remedio natural? La actividad Física, La sí, actividad sí. física, ¿sí? Que por ahí muchas veces por falta de tiempo no lo hacemos o porque no queremos o no nos gusta. Pero tiene múltiples beneficios también. Exactamente. Aparte, siempre me gusta recalcar, y es un programa que tenemos subido en el canal de YouTube, que hablamos acerca de cómo no solamente la alimentación nos afecta, sino que nosotros al alimentarnos mejoramos el ADN, ¿no? Y no lo decimos nosotros, está científicamente comprobado. De hecho, grandes empresas farmacéuticas, que, bueno, como está en el video, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, creo que es el programa 17, dan veracidad de lo que decimos, ¿no? Y cómo aparte, como dices, se alimentan las futuras generaciones, porque si nosotros tenemos una buena genética, ¿no? Mediante una buena alimentación, la descendencia va a ser buena. En cambio, Exacto. si nosotros nos alimentamos muy mal, ¿no? ¿Qué vamos a brindar a las próximas generaciones? Vamos a brindar diabetes y toda clase de enfermedades derivadas de la mala alimentación. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Así como nosotros vimos este paralelismo del pueblo, ¿no? Que Dios le estaba dando alimentación. ¿Por qué? Porque el maná era perfecto, porque Él era el creador y sabía lo específico y lo bueno que para sus criaturas, ¿no? Es como nosotros tenemos un animalito, vamos al veterinario y el veterinario sabe qué es lo que hay que darle, porque sabe qué es lo mejor. Y que come este alimento le va a hacer mal y si come aquel le va a hacer bien. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Dios te da un modo de alimentación porque sabe qué te va a hacer bien y sabe qué te va a hacer mal, ¿no? Entonces, no comas eso porque te va a hacer mal, ¿no? Como le decía al pueblo de Israel, le daba maná, lloraban porque querían codornices, les dio codornices, ¿no? Así es. Y bueno, y se abusaron y ya sabemos cómo terminó. El pueblo codicioso murió en esa parte del desierto. ¿Cuál es el punto acá, no? El punto es que tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que buscar, aparte de las leyes, como tenemos los 10 mandamientos, también tenemos que buscar lo que sería la alimentación correcta, ¿no? Es decir, lo espiritual y lo carnal de manera correcta, ¿no? No sé si me explico por ahí. Sí, sí, sí. Y no solamente la parte de nutrición, sí, tenemos todos los otros remedios naturales también, que incluye dentro de las leyes de salud, sí. Por ejemplo, la temperancia, ¿no? La temperancia también fue algo que en ese momento el pueblo no tuvo. Cuando Exacto. decía que amontonaban codornices y el que menos amontonó 10 montones, ¿no? O sea, 10 lomas. Yo me pongo a pensar, de esas 10 lomas, ¿cuántas te podés llegar a comer? No, 4, sí, 5, vamos a poner ejemplo, 6 como mucho. sí. ¿Para qué querés 10 montones? No, tal cual. Por eso hay que tener una temperancia, que te me estás adelantando con otro remedio natural. Pero vamos primero a uno, ¿sí? No, ¿por qué pongo esto? Antes de dejarte, perdón que te interrumpa. Porque quiero poner este ejemplo para que entendamos que siempre la salud se relaciona con la palabra de Dios, ¿no? Siempre hay un paralelismo en todo esto. Exactamente, sí. Gracias por el comentario. Hablando del buen estado físico, ¿sí? La actividad física, hay una frase que está buena de este doctor, ¿sí? Que dice: sin ejercicio una persona pronto pierde su fuerza. ¿No te ha pasado que has visto, ya sea en un animal o en una persona, ¿sí?
que por ahí no camina, tanto tiempo de no caminar o de no hacer actividad física, los músculos se atrofian. No sé si has escuchado alguna vez esa... Sí, de hecho esto es muy interesante este comentario que haces porque, por ejemplo, cuando los científicos van al espacio, los científicos y médicos y toda esta gente que viaja al espacio, ¿no? Para analizar a la gente, ¿no? Que vive en las estaciones espaciales, ¿cuál es el gran problema? Que al no haber actividad física, al no haber gravedad, el peso de la gravedad, se le atrofia en la musculatura. Entonces dicen que tienen que estar largas horas haciendo actividad física atados a unas máquinas para que obviamente no se vayan en la ingravidad que hay, y tienen que hacer ejercicios forzadamente porque si no se le atrofian los músculos, ¿no? Exactamente. Y lo mismo sucede con una persona que tal vez está todo el día sentado, ¿no? Capaz que yo doy un ejemplo, ¿a quién no le pasó durante la pandemia, ¿no? Que no podían salir. Entonces yo te hablo personalmente, cuando salí siempre me gustó hacer ejercicio. Y cuando salí hice más que nunca ejercicio y notaba, como quien diríamos, por ahí el cuerpo pesado, ¿no? En el aspecto de que hacía mucho que no se ejercitaba. Entonces, claro, los músculos dejan de bueno, vos vas a hablar de un punto de vista más científico, más de profe. No se empiezan a crecer, ¿no? Por una cuestión de que uno no realizaba ninguna clase de actividad. Entonces, después cuando retomás de un tiempo, ahí notás la diferencia o volvés al estado que tenías antes. Exacto. El crecimiento de las células es como que se ralentiza, ¿sí? Más que nada de los músculos. Vos ves que por ahí tienden a achicarse, entre comillas, ¿no? Los músculos. Y cuando uno hace actividad física, justamente hace que las células se empiecen a activar, a quemar esa energía, ¿no? Y a generar mucho la famosa musculatura, ¿no? Que se empiece a notar eso. Por eso vemos también muchas veces estas personas que son fisicoculturistas y están en todo eso, que después de años los ves y decís, ¿qué le pasó? ¿No? Exacto, sí. Y lo ves todo flácido, los ves gorditos, y vos decís, ¿qué le pasó? Y claro, evidentemente al dejar la actividad física se vino abajo toda esa estructura, podríamos decirlo de una manera. Exacto, sí, fue quemando lo que no servía y se fue reforzando lo que realmente necesitamos en nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate vos que como también cualquier otro músculo, nuestro corazón es un músculo que también debemos hacer ejercitar, ¿sí? Por eso es importante las actividades aeróbicas también. Hablando de ritmo cardíaco, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en promedio de los seres humanos del sexo masculino tienen un reposo, ¿no? Un ritmo cardíaco de alrededor de 70 pulsaciones por minuto. Y las mujeres, un ritmo cardíaco de entre 75 y 80 pulsaciones, es mucho más. Los atletas bien entrenados suelen tener ritmos cardíacos de 40 o menos. Todos deberíamos tratar de que nuestro ritmo sea entre 60 o menos, ¿sí? En pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Para hacerlo trabajar al corazón. Fíjate vos la cantidad de latidos, ¿no? Esto es un estudio todo a base de científico, ¿no? No estoy sacando porque yo lo inventé. Entonces hay que reconocer, sin embargo, que el ritmo cardíaco suele disminuir con la edad. Algunos ancianos pueden tener un ritmo muy bajo, por eso no significa que se encuentren en buen estado físico. Sí, porque por ahí hay gente adulta que está en buen estado físico, pero dependiendo también de la edad, ¿no? Entonces, las personas que se encuentran en buen estado físico no solo tienen un ritmo cardíaco más lento, sino que este disminuye inclusive en momentos de ansiedad o cuando la actividad aumenta, ¿sí? Cuando tenemos más actividad física, menos latidos, como quien dice, por minuto de ritmo cardíaco tenemos. Mientras estamos en reposo tenemos mucho más. Bien, entonces, estas personas con buen estado físico también tienen menos posibilidad de experimentar problemas cardíacos serios, ¿sí? Cuando de repente enfrentan más presión, por ejemplo, ¿no? Disminuye ese riesgo porque el ejercicio aumenta la cantidad del buen colesterol, el HDL, ¿sí? De alta densidad, mientras declina el índice del colesterol y de los triglicéridos.
¿sí? No solamente la buena nutrición, sino también tener buen ejercicio todos los días, ¿no? Claro, porque era como acabas de decir, justamente me sacaste el comentario. Porque aparte de tener ejercitarnos bien, tenemos que tener una buena alimentación. Porque, es decir, no sirve nada que me coma 2 hamburguesas y salga a correr. ¿Me entendés? Es decir, todo va de la mano, tenemos todo que va de la acompañar. mano, exactamente. O como quien dice, no te tomes como pasa en el mundo, un vino, por así decirlo, lo coloquialmente estoy hablando, ¿no? Y después salgas a correr. Es decir, todo tiene que ir de la mano, todo tiene que tener su temperancia, ¿no? Exacto. ¿Por qué digo? Porque muchas veces pasa gente que comen comida que no deben y después sienten culpa y están 5 horas en el gimnasio hasta que lo queman. ¿Entendés? Sí. Está bien, quemaste eso, pero no es la idea. La idea justamente es que todo sea relacionado. Es decir, comés saludable, te alimentás de manera saludable y al mismo tiempo haces ejercicio. Es decir, haya no sé si entiendo, un paralelismo correcto ahí. Y que también en 5 horas no vas a quemar todo lo que te comiste en una semana o en un mes, ¿no? Claro, esa famosa culpa, ¿no? Bueno, me dio un gustito, total, después voy al gimnasio y no, en realidad no es así. Porque, es decir, es un paso para adelante y 2 para atrás. Exacto. Fíjate vos que al tener más lento el ritmo cardíaco, con un buen estado físico, ¿sí? La tensión arterial también disminuye, ¿sí? Tenemos la presión normal. Un estado físico óptimo estimula también, ¿sí? La producción y la función de antioxidantes naturales del cuerpo, como habíamos charlado de los antioxidantes, que combaten los radicales libres, ¿sí? Entonces, al haber mucha más actividad física, ayudamos a que nuestros antioxidantes se activen para combatir esos radicales libres que producen cáncer o diferentes tipos de enfermedades. Me acuerdo me remito al programa porque me encantó ese programa, me sigue gustando. El programa que hicimos con respecto a científicos, ¿no? A estos videos que hemos encontrado. Se lo podemos pasar a todo el que lo desee. Que cómo también se pueden evitar estos radicales libres, ¿no? Y se hablaba mucho del té verde, que como quien dice, entre comillas, es un té mágico, como le dicen en los orientales, porque justamente elimina todo lo que son radicales libres, ¿no? Exacto. Y en Japón es conocida porque es una sociedad que sufre mucho estrés en los aspectos de lo laboral. De hecho, hasta la gente se queda dormida en el trabajo y es bien visto. Entonces un japonés promedio trabaja de 15 a 16 horas diarias, ¿no? Muchísimo. Entonces ese estrés, obviamente sabemos todo lo que produce el estrés, ¿no? Es terrible. Pero hay una costumbre, así como en Argentina está el mate, y la costumbre de tomar té verde. Y se descubrió que el té verde, molerlo de manera correcta y con agua hirviendo, es un anticancerígeno tremendo anticancerígeno, ¿no? Y lo que los científicos no pueden explicar, cómo una población que tiene tanto nivel de estrés tenga muy poco nivel de cáncer o de enfermedades similares. Y era por todo lo que aportaba el té verde. Exactamente. No, sí, es muy bueno el dato que estás proporcionando. Y es bueno tenerlo en cuenta también. Y también se habla de semillas de algunos frutos que vienen, por lo general, los que están dentro de sus cascarones bien duros, que si uno lo tuesta y se lo come como si fuera una pepita tostada, ¿sí? De girasol, también ayuda, como quien dice, a prevenir el cáncer, por ejemplo, ¿no? Hasta la cura. Otros beneficios que podemos tener del buen estado físico, sí, por eso es importante la actividad física, nos proporciona más energía, menos depresión, menos hipocondría y menos ansiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en la sociedad, no? Exacto. Porque toda la gente que estuvo encerrada, ¿no? Durante, la situación que ya conocemos, ¿no? Cuánta ansiedad, cuánta depresión hubo, ¿no? Exacto. Y de hecho estuvo casos de gente que cometía, se suicidaba por cuestiones de estar encerrado y de depresión, ¿no? Entonces decimos qué tremendo que es. No le damos la importancia realmente que merece eso. Pero por ejemplo, uno de los remedios naturales, adelantándome, es el sol, ¿no? Y cuando nosotros
no nos damos cuenta, pero cuando nos ponemos al sol pasan muchísimas cosas, como absorción de vitamina B12, que tal vez nosotros ni cuenta nos estamos dando, ¿no? Y asimismo la importancia, por eso la importancia siempre de tener un equilibrio. Exacto, sí. Fíjate vos si no te pasa de que por ahí, si estamos pasando por una situación de estrés o de ansiedad, no es mejor el mejor descargo que salir a hacer alguna actividad física. Totalmente. A mí me pasa de que me relaja, además de mientras estoy haciendo actividad física, ese airecito que golpea en el rostro te termina de relajar totalmente. Totalmente, te hablo de una experiencia personal que, bueno, trabajaba en una empresa X que realmente era muy estresante el trabajo, ¿no? Era muy estresante, extremadamente estresante, así. ¿Y cuál era mi cable a tierra? Era andar en bici y salir a correr, ¿no? Entonces dejaba la bicicleta, terminaba de andar y salía a correr. Y realmente cuando llegaba tenía, como quien diríamos, la mente en cero, ¿no? Es decir, ese estrés había desaparecido completamente. Y aparte te sentías muy vigorizante por ese buen ejercicio. Entonces, la importancia, ¿no? La importancia de la actividad física, cómo nos ayuda aparte a despejar la mente. Exacto. Estar en contacto con la naturaleza y del creador. Totalmente. Otros beneficios del buen estado físico: tenemos una digestión más eficiente con menos constipación también. Aumenta la fortaleza de los huesos, sí, eso es lógico, ¿no? Presentamos una mejor imagen propia y más confianza propia también, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, tienen la probabilidad de tener un parto mucho más ameno, ¿sí? Por eso a algunas embarazadas se les recomienda, ¿no? Hay algunas que lo hacen, ¿no? Pero de hacer actividad física leve, pero la hacen igual, o salir a caminar en momentos, días antes del parto, salen a caminar. Es importante la actividad física. Un sueño reparador más prolongado, sí, se obtiene, y menos dolores y molestias, incluso el dolor de espalda, como que disminuye, ¿sí? Si hay dolor de espalda, cervical, la actividad física ayuda mucho. Bien, entonces, este médico trata de establecer, ¿sí?, que hay 3 tipos generales de ejercicio que tenemos que tener en cuenta, pero que uno es más eficiente que el otro, ¿no? En cuanto a la relación del ritmo cardíaco que estábamos hablando. Hay ejercicios que son aeróbicos o de resistencia, otros que son de flexibilidad y ejercicios para el fortalecimiento. Esto bien lo saben los profes de educación física, y por ahí si hay alguno profe de educación física que nos están escuchando, seguramente puede corroborar esto con un sí, ¿no? Exactamente, y justo me enviaron una acotación que es verdad. Aparte de este remedio natural que estamos hablando del ejercicio, ¿no? La importancia del agua, ¿no? La importancia del agua, que es decir, completamente vital y fundamental. Si salgo a hacer actividad física, me llevo mi botella de agua también, para hidratarme. Exactamente. Ahora digo, qué fundamental que es el agua, ¿no? Uh-huh. Y por ahí nosotros no le damos, como hemos dicho en otros lugares, en otros momentos también, la apreciación que corresponde. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a poner este ejemplo. Cuando se hacen las famosas misiones espaciales y todo en los planetas, ¿qué es lo primero que se busca? El agua. Agua. No buscan ni oro, ni plata, ni hierro, no. ¿Qué buscan? Agua, ¿no? Entonces vemos qué fundamental y qué importante que es el agua, ¿no? Y así como un planeta no sobrevive con agua, nosotros tampoco. Entonces tenemos que darle justamente el lugar que corresponde. Porque muchas veces charlas con personas y te dicen, no, yo tomo mate, yo tomo té, yo tomo café. Tiene agua, obviamente, pero no, agua. Uh-huh. No. Después te dicen otro, no, porque yo tomo gaseosa X, ¿no? Pero está bien, está compuesta de agua, pero no es agua pura. Entonces, ese es el punto, ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta estos 3 tipos de justamente de fortalecimiento, ejercicio aeróbico y de flexibilidad, los 3 sirven muchísimo para nuestro sistema cardiovascular y pulmonar, ¿sí? Como también por su efecto general sobre todo el cuerpo. Los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, son los que más se recomiendan, ¿sí? Es como entras más en actividad física
quemás muchas más calorías, ¿sí? Entras más rápido en calor. ¿Qué tipo de actividad aeróbica? La más clásica es salir a ¿qué? Salir a correr, andar en bici o hacer una caminata un poquito apresurada, ¿no? Una caminata apresurada, no lenta de pasear, nada de eso, sino una apresurada. Esos son los aeróbicos, ¿no? Podemos decir el ejercicio que te haga transpirar. Exacto. Fíjate vos lo que dice este médico. El aerobismo se refiere a una cantidad de ejercicios que estimulan la actividad del corazón y los pulmones por un lapso lo suficientemente largo como para producir cambios benéficos en el organismo. Fíjate vos si no es importante que esta cantidad que habla incluye el correr, el nadar, por ejemplo, la natación es muy completa, el caminar un poco más ligero de lo normal, ¿no? El andar en bicicleta, ¿sí? Todos esos ejercicios específicos son los que nos ayudan a tener múltiples beneficios de buen estado de salud. Sí, ¿no? sí, de la natación doy fe, porque ¿quién no le pasa que se mete a la pileta hasta 1 o 2 horas y sale y está destruido? Si estuvo Te nadando. relaja mucho. Y es porque, es verdad, el esfuerzo físico es tanto que cuando salís solamente querés dormir. Exacto, sí. Hay que tener en cuenta, tanto sea como sea posible, se siga un plan para tener un buen estado físico. Hay que tener en cuenta 3 factores: la frecuencia, la intensidad y el tiempo. ¿Con qué frecuencia, con qué intensidad lo hago y con qué tiempo? Por ejemplo, la frecuencia, lo mejor es cada día, ¿sí? No hacerlo 1 vez o 2 veces por semana, tratar de hacerlo cada día, aunque sea, si no tengo tiempo, no sé, salir 10 minutos que sea, o dar la vuelta a la manzana, pero no hay que dejarse estar. Pero por ejemplo, de 3 a 5 días por semana puede ser un buen plan, ¿sí? Una recomendación que hace este médico. La intensidad, ¿sí? Lograr entre un 60 y un 80% del ritmo cardíaco máximo programado, ¿sí? La intensidad recomendada para una persona, ¿sí? Promedio para mantener un ritmo cardíaco bueno es de entre el 96 y 128 pulsaciones por minuto. Y el tiempo, dice, justamente si uno no tiene tiempo, trata de esforzarse, aunque sea 10, 20 minutos. Pero lo importante para hacer una actividad, ¿sí? Aunque sea de 1 hora, ¿sí? Así que bueno, vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y continuamos con esta charla. Bien, vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Bien, continuamos. Recuerden, antes de seguir, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Todo Salud. ¿Sí? Esta sección es Todo Salud. Así de simple nos pueden encontrar en Facebook.
Y también se pueden comunicar al 02954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo. Nuestro WhatsApp 02954 53 70 47. Si no, el enlace de la radio, ¿sí? Radio Fénix 96.1, lo pueden encontrar. La aplicación, ¿sí? La pueden descargar del Play Store. Y esto les va a brindar la posibilidad de que se puedan directamente contactar con nosotros a través del icono, ¿sí? A través del icono de WhatsApp se van a poder contactar con nosotros. Así que bien, recuerden que toda sugerencia, consulta, dudas, todo lo que quieran aportar, digo, es un espacio donde tenemos todo lugar para hablar, ¿sí? Así que bueno, nada, más que agradecido a todos los que se conectan y todos los que quieren enviar su aporte. Bien, hablando de aporte, nos llegó un comentario para pasar, ¿sí? De nuestra amiga Jessie. Ella es una profesional de la salud, ¿sí? Así que vamos a pasarlo antes de continuar. Quería agregar algo chiquito, cortito. Una vez en un congreso acerca de salud y alimentación basada en plantas, un preparador físico dijo lo siguiente en cuanto a hacer ejercicio y demás para mantener la salud. Dijo, si yo estoy haciendo ejercicio y puedo mantener una conversación con alguien que me esté acompañando, entonces eso no es un verdadero ejercicio. Yo tengo que sentir que el cuerpo me pide ayuda para continuar. Y ese es el verdadero ejercicio, ¿no? El ejercicio que va a provocar esos cambios dentro del organismo para generar salud. Bien, exactamente es como decíamos hoy, el ejercicio, como diríamos coloquialmente, transpirar, ¿no? El transpirar, forzarnos, porque es verdad, cuando vas caminando y vas hablando es un paseo más. O cuando salí a correr también, ¿no te sabe pasar que querés hablar o vas hablando? No, eso no, como quien dice, no sirve. Sí, a mí una persona no me gusta ir hablando, voy corriendo. O voy corriendo o voy hablando. Es verdad. Gracias, Jessie, por el comentario que nos enviaste. Si también hay algún otro oyente que quiera enviarnos algo para comentarlo, puede pasar, ¿sí? al número que siempre mencionamos. ¿Querés mencionarlos? Sí, se pueden comunicar al 02954 53 70 47, ¿sí? Nuestro WhatsApp 02954 53 70 47. Se pueden descargar la app de la radio, ¿sí? De Radio Fénix 96.1. También tener en cuenta, ¿sí? Que aparte, como en la sección de Todo Vivir estamos obsequiando el conflicto de los siglos, ¿sí? Completamente gratis estamos dando el conflicto de los siglos. También alguien que tenga consulta, dudas sobre un régimen alimenticio se puede comunicar con nosotros y le brindamos los contactos de profesionales en el área, lo cual es todo completamente gratuito. También con respecto al asesoramiento que ellos les puedan brindar, ¿sí? Todo es para ayudar al prójimo. Así que bien, esperamos que se contacte con nosotros. Y bien, te dejo nuevamente el espacio, María. Bien, ¿recordás cuáles son los tres que había mencionado, los tres tipos generales de ejercicio? El primero que hablamos era los aeróbicos. ¿Y cuáles eran los otros dos? ¿Los recordás? De flexibilidad y de fortalecimiento. Ya hablamos de los aeróbicos, ¿sí? Vamos a hablar los que le siguen los ejercicios de flexibilidad. ¿Tenés alguno por ahí en mente que te relacione a la flexibilidad? Y por ejemplo, cuando elongamos, ¿no? Bien, el famoso estiramiento. Cuando uno elonga antes de empezar, porque por ahí, si aparte hace mucho tiempo que no se hace un ejercicio físico, como quien diríamos, levantás el pie y el músculo te tira por todos lados, ¿no? Sí, exactamente. O nos sabe pasar que si no estiramos, queremos tratar de llegar hasta los pies y no llegamos, porque me pasa a mí. Pero después de hacer una larga actividad física, ahí sí recién llego. ¿Por qué? Porque justamente los músculos empezaron a trabajar y se hicieron más flexibles. Justamente lo dice la palabra, ¿no? Los músculos que no se usan se vuelven tirantes, se restringen los movimientos de las articulaciones, producen dolor y aumenta la posibilidad de daños y afectan la postura y la estabilidad del cuerpo. Fíjate los daños que se producen si no hacemos este tipo de ejercicio de flexibilidad o estiramiento. Por eso van uno de la mano con la mano del otro, ¿no?
O sea que justo siempre, bueno, como hemos charlado con nuestra amiga que nos mandó el comentario, siempre hay un ejemplo que ella dio y me gustó mucho, que es el ejemplo de que nuestro cuerpo es un motor, ¿no? Un motor perfecto. Y nosotros, ¿qué le damos al motor para alimentarlo? ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos una gaseosa de cola o le ponemos combustible de verdad? No, y el combustible que necesitamos. Ah, bien. Y si nosotros a nuestro cuerpo tenemos que darle agua, ¿por qué le damos bebidas de cola? Esa es decisión propia, justamente. Bueno, pero sabemos que el beneficio es lo más beneficioso es el agua, justamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa también? Mira, te lo voy a llevar a este punto de vista. Cuando un auto está muchísimo tiempo parado, sin arrancarse. Y empieza a tener problemas el motor, el funcionamiento. Exactamente, cuando está muchísimo tiempo, lo que famoso dice que se pega, ¿no? Que se agarra el motor. El famoso se agarra el motor, los mecánicos seguramente van a entender. Bueno, acá podríamos trasladar de una manera muy similar, ¿no? Los músculos se atrofian por no haber actividad física. Exacto. Sí, empieza a haber dolor, justamente, o debilidad en lo que llamamos la debilidad de las piernas o de los brazos, o no tenés fuerza. Sinceramente, como leía al principio en una frase que dijo este médico, de que sin ejercicio una persona pronto pierde su fuerza. ¿No te ha pasado que por ahí al pasar varios días sin hacer actividad física perdés la fuerza? O cuando una persona ha estado en cama por una enfermedad y se levanta y está como débil. Exacto, sí, porque tuvo mucho tiempo en reposo. Entonces, es importante que cada día nos aseguremos de que todas nuestras articulaciones están en condiciones de llevar a cabo todos sus movimientos. Tenemos que tratar de mover nuestras articulaciones, ¿sí? Esto se logra estirando, ¿sí?, los músculos hasta el punto de que produzca una tensión cómoda, ¿sí? Conservar esa posición entre 5 a 8 segundos. Esa es la recomendación, ¿no? Cuando voy a hacer ese estiramiento, justamente aguantar 5 a 8 segundos, contar. Y ahí relajo, y así. Nunca estirar los músculos hasta que duelan y no se mueva mientras los tiene totalmente estirados, ¿sí? Esa es otra recomendación. Lentamente hay que aflojar la tensión y repetir el ejercicio entre 8 y 10 veces, ¿sí? Repetimos 8 y 10 veces, esos 5 a 8 segundos, pero no hay que aguantar hasta que haya dolor, sino hasta una tensión cómoda, como dice, ¿no? La clave de la flexibilidad es la frecuencia y la persistencia, ¿sí? Esto nos incluye también, al hacer esta actividad, el respirar bien, ¿sí? El inhalar mientras se estira los músculos y exhalar mientras se los tiene estirados, ¿sí? Esa es otra recomendación. No se puede hacer muy a menudo los ejercicios de estiramiento si se los va a hacer correctamente. Fíjate vos que hay una cosa que dijo que te incluye otro remedio, ¿sí? Otro remedio natural. Que mientras uno hace esa actividad de estiramiento, ¿qué hay que hacer? Mencionó recién el exhalar, el inhalar y el exhalar. Sí, aire puro. Aire puro. Necesitamos hacer la actividad física en lo posible al aire libre, en la naturaleza, encerrado. En la naturaleza. Partamos de la base también, porque, por ejemplo, hay ciudades que la contaminación es tremenda, ¿no? Entonces, el otro día veía justamente un documental sobre una ciudad en China que era tremendo la polución que había. Y vos imagínate que la gente tiene que caminar con barbijo porque corren mucho riesgo de cáncer de pulmón debido a la polución que hay. Exacto. En el aire. Entonces, la idea es justamente en lugares apartados, lugares en los más contacto posible con la naturaleza. Bueno, ¿qué pasa? Por ahí me han preguntado qué pasa con ancianos, ¿sí? O personas que están postradas en cama. Obviamente que se empieza a hacer una actividad física más tranquila, hasta donde le permita su cuerpo, ¿no? Exactamente. Por la lesión, sí. Obviamente. Pero una persona que está en condiciones de hacer las actividades físicas, lo más recomendable es al aire libre. Bueno, ¿sí? Pero todo esto también volvemos al mismo punto del inicio. Volvemos a la alimentación. Porque vamos a poner este ejemplo. La gente de Loma Linda, yo les recomiendo que busquen el video de Loma Linda, que es la población, o una de las poblaciones más más mayores del planeta, podríamos decir, el promedio de vida que tienen. Personas que tienen un promedio de vida de arriba de 100 años, ¿no?
igual que los onzas, toda esta gente que tiene esta alimentación, ¿no?, tan saludable, y tiene un periodo de vida muy largo. ¿Pero por qué? Porque aparte de incluir alimentación, incluyen ejercicio, ¿no? Y vos decís, pilares completamente fundamentales. Exacto. Muchas veces hoy dicen, y siempre a mí me molestó, reconozco esa frase que dice, bueno, de algo hay que morir, ¿no? Entonces se agarran tal vez de una frase sin sentido para comer y lo que sea, ¿no? Y tal vez debido a las medicinas y lo que ha avanzado la ciencia hoy, se llega a los 70, a los 80 años. Pero es como dijiste hoy, capaz la persona llega y está postrada en la cama. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto acá? A lo que yo quiero ir. ¿Qué es mejor? ¿Llegar a los 70, a los 80, 90 años con una persona activa que puede ir, venir, caminar, andar? ¿O estar en una cama? No, totalmente la primera opción. ¿Cómo queremos llegar? Es el punto, ¿no? Es así. Exacto. Bien, el ideal es que todos los ejercicios aeróbicos que habíamos hablado en el anterior, sí, ejemplo, se comience y se terminen con ejercicio de estiramiento. ¿No te ha pasado que por ahí primero hay que hacer estiramiento antes de salir a correr o hacer la caminata? Y después, una vez que uno termina, volver a hacer el estiramiento, ¿sí? De 5 a 10 minutos como parte del calentamiento y al final del enfriamiento, ¿sí? Esto es menos importante si se trata de caminatas, por ejemplo, pero si uno sale a correr, sí o sí uno está obligado a hacerlo, ¿sí? Porque después se puede producir lesiones, ¿sí? Después está con dolor toda la semana. Sí o sí, si la actividad de aerobismo tiene que ir acompañada con estiramiento. Y el tercer tipo de ejercicio que habíamos hablado, el de fortalecimiento. ¿A qué se te viene a la mente qué tipo de ejercicio de fortalecimiento? Claro, tenemos muchas opciones, pero por ejemplo, cuando vamos al gimnasio hacemos pesas, Bien. ¿no? Ahí podemos fortalecer los brazos, por ejemplo. Bien, los típicos ejercicios de fortalecimiento son los del levantamiento de pesa, ¿no? El aumentar la fuerza. Combina bien con el aerobismo y los ejercicios de flexibilidad, ¿sí? Acá el médico nos dice, ¿no? Si se sigue un plan de ideal de ejercicio aeróbico y un ritmo cardíaco recomendado, se conserva al menos durante 20 minutos y se logra un fortalecimiento, ¿sí? Igual si no hay posibilidades, obviamente por el dinero, si no hay para poder ir a un gimnasio a hacer fortalecimiento, uno lo puede tranquilamente hacer en la casa. Uno típico que se me viene a la mente, no sé, llenar la botella de agua o de arena, ¿viste? Y empezar a o las mover. famosas flexiones de brazo en el piso, ¿no? Qué más simple que eso. En el piso también, exacto. O justamente las sentadillas también. Hay muchas actividades que se pueden incluir. Fíjate vos el beneficio que produce el fortalecimiento. Se produce al repetir los ejercicios y al hacerlos cada vez más intensos, teniendo en cuenta no causar daños ni llegar al agotamiento, obviamente, ¿no? Entonces, para evitar daños se comienza, por ejemplo, con una pesa que se pueda levantar gradualmente, ¿sí? De menos peso a mayor peso. O lo mismo con el tema de la sentadilla o la famosa flexibilidad de brazo contra el piso. Flexión. Ir de a poco, ¿no? Un buen plan consiste entonces en comenzar con los músculos grandes de las piernas para seguir después con la parte central y superior de la espalda, el pecho, los hombros, los brazos y los músculos abdominales, ¿sí? Para tener en cuenta. Bien. Entonces, acompañando este remedio natural, ¿sí? Como recién había mencionado, ¿sí? Al hacer actividad física, y que lo que relajaba también era el aire puro golpeando nuestro rostro, como quien dice, ¿no? Bien, entonces, hablando bíblicamente, sí, relacionando con la palabra de Dios, nosotros, gracias a Él, sí, como dice en el versículo, entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida, sí, y fue un hombre, un ser viviente. Justamente es importante el tema del aire puro. Sí, aparte también cuando nosotros empezamos a analizar, justamente si nos remontamos al Génesis, ¿dónde fue puesto el hombre?
¿En una ciudad o en un huerto? En un huerto. Ahí está la diferencia. ¿Cómo sería que trabaje? Al margen que es verdad, hoy ha cambiado la tipología de trabajo, ¿no? Pero ¿cómo sería que trabaje de una manera más natural? ¿Que la tierra o que trabaje en un lugar completamente ajetreado y con mucho estrés? Exacto. Un trabajo completamente placentero, no sé si seguramente muchos de los que nos escuchan hagan no saber, pero si alguna vez han trabajado la tierra, ¿a quién no le gusta, no? Aparte, ver el fruto de lo que crece de uno, ¿no? Poder disfrutar del fruto de uno mismo. Exactamente, sí. Entonces digo, ¿cómo notamos ahí, no? Porque cuando hacemos realmente lo que indica el plan divino, vemos la diferencia. Es justamente, muy bien. Y esto se relaciona mucho con este remedio natural que del aire puro, y es más recomendable al aire libre, más en zona rural que en zona urbana. Entonces la respiración consiste en llenar de aire los pulmones, ¿sí? Obviamente al inhalar, ¿sí? Del oxígeno y el expulsar del dióxido de carbono, ¿sí? Para poder explicar un poco más simple de lo que se refiere. La respiración interna, ¿sí? Que el paso del oxígeno en los pulmones a la sangre nos lleva mayormente, ¿sí? Por medio de los glóbulos rojos de cada célula del cuerpo. Por eso es importante también mantener una buena nutrición para fortalecer esos glóbulos rojos, que es lo que nos ayuda a poder llevar el oxígeno, además del hierro, a todas las células del cuerpo, ¿no? Como he escuchado también de mi amiga, pero también lo aprendí cuando estaba estudiando cuerpo humano, me acuerdo, que nos decía el profesor, ¿no? Como para poder entenderlo, que esos glóbulos rojos, ¿sí? Pónganse a pensar que es un autito o un camión, ¿no? Un camión más que nada que lleva una carga de oxígeno, ¿sí? Y que va hacia toda la célula del cuerpo, como si fuera en una autovía, ¿no? Y bueno, eso hace lo mismo en los glóbulos rojos. Entonces, es necesario, ¿sí? Que tengamos una buena nutrición, una buena hidratación, una buena actividad física para combinarlo con el aire puro, ¿sí? Y relacionándolo con los músculos, ¿sí? El diafragma, justamente el principal músculo de respiración, ¿sí? Aparte que nos va a ayudar justamente este diafragma, este músculo, a poder poner en movimiento los pulmones, ¿no? Es un músculo grande y plano que se separa del abdomen de la cavidad torácica, ¿sí? La parte baja de los pulmones, ¿sí? Una buena respiración profunda requiere que el abdomen se expanda para extraer el diafragma hacia abajo, con lo que aumenta la capacidad del tórax, ¿sí? La expiración es mayormente la relajación pasiva de los músculos del abdomen y del diafragma. Esto para entenderlo, el tema de justamente la inspiración, ¿qué pasa? Notamos que nuestros pulmones, ¿sí? Se ensanchan, ¿sí? Nuestras costillas se ensanchan y nuestro diafragma baja. Sí, es una tensión, una fuerza que hace. En cambio, cuando exhalamos, justamente el diafragma se relaja, vuelve a su lugar, ¿sí? Ese es el mecanismo que tiene la respiración, ¿no? No sé si querías comentar algo. Bien. Aunque por ejemplo, ¿no? El ejercicio impone justamente esta respiración profunda y la aumenta, es necesario hacerlo. Aunque la respiración profunda alivia y reduce el estrés, es incluso más vital por sus efectos purificadores y reductores en la infección, ¿sí? Es importante que cuando hay infección, ¿sí? A nivel de los pulmones, al sistema respiratorio, también incluye que hagamos actividad física, no pesada, pero sí hagamos. Bueno, esto justamente concuerda perfecto con la realidad que vivimos hoy, ¿no? Porque luego de este virus que azotó a todos, ¿no? Ya sabemos, ahí por el 2019, muchas personas han quedado afectadas, muchísimas. Entonces, de hecho, muchas personas dicen que les falta el aire. Te dicen, ¿no? De hecho, tengo familiares y conocidos que nos dicen lo mismo.
Entonces, bueno, la importancia de la actividad física para ir poniendo en estado nuevamente al cuerpo, ¿no? Exacto. O para poder paliar esa situación. Así es que es lógico que no fue beneficioso estar encerrado en la casa. Más que claro. Al contrario, tenés que salir, hacer actividad física, respirar aire puro, que el sol pueda quemar justamente todas las bacterias y destruir todas las bacterias, los hongos que haya en la casa, al ventilar. Podemos decir que se hizo completamente lo contrario a lo que debía hacerse. El encierro, el no recibir los rayos ultravioleta, el no hacer actividad física, todo eso perjudicó, hizo bajar el nivel del sistema inmunitario, ¿no? Nuestra inmunidad baja, ¿sí? Tenemos las defensas bajas, entonces, ¿qué lograron? Que nos enfermáramos más, ¿sí? O que el cuerpo no tenga la misma resistencia. Exacto, en realidad tendría que haber sido todo lo contrario, los consejos. Salir afuera, hacer actividad física, tomar el sol, aire puro, ¿sí? Pero bueno, desgraciadamente lo pasamos, ¿sí? Pero también podemos aprender y reparar, ¿no? De hecho, hay algo que fue un boom, ¿no? Y que pasó en los famosos runners, que se los conocía, ¿no? Que en lugares como Buenos Aires se vio mejor, que fue un boom de toda la gente después que salió a correr. No sé si en las noticias, salió en las noticias en todos lados, ¿no? Esto es de público conocimiento. Y era porque las personas mismas se dieron cuenta y después se empezó a aconsejar de parte de muchos médicos de que se tenía que salir a correr. Y hubo como una explosión de runners, de corredores, de gente que salía a hacer actividad física debido, ¿no? a los beneficios que tenía. Exacto. Entonces ahí caemos de vuelta al mismo punto, no hacer actividad física cuando nos lo dice el médico, sino hacerlo porque es beneficioso para nosotros todo el tiempo. Exactamente. Muy buen aporte. Dice el tema también de lo que había mencionado recién, para que el próximo remedio natural es la luz solar, pero lo vamos a dejar para el próximo programa porque veo que se nos está cortando el tiempo, pero voy a ir cerrando para la idea del remedio natural del aire puro. Había mencionado el tema de la ventilación. La ventilación es muy importante, ¿sí? En las casas. La ventilación deficiente permite la multiplicación y la concentración de los gérmenes, ¿sí? Lo que conduce al aumento de enfermedades de los que viven y trabajan en edificios atestados y mal ventilados, por ejemplo, ¿no? Es vital que siempre podamos respirar aire limpio y fresco. También es importante que purifiquemos nuestros pulmones y que nos demos una buena dosis de oxígeno mediante frecuentes respiraciones profundas, ¿sí? Tratar de, si uno anda estresado, el agarrar y sentarse o salir afuera y hacer esas respiraciones profundas. De hecho, también justo me haces acordar porque no sé si te ha pasado o alguna vez has visto, o en las películas también se ve, ¿no? Las famosas imágenes de reuniones donde hay una casa toda cerrada y están todos fumando, ¿no? Y es como una nube espesa y eso es tremendo para la salud, es malísimo. Entonces, qué mejor, ¿no? Que abrir todas las ventanas y que se ventile todo. De hecho, ¿qué pasa cuando una casa está cerrada por muchísimos años, por muchísimo tiempo? ¿De qué se llena? De hongos, de bacterias, el típico olor característico de encierro. Exactamente, de hongo, de bacteria y toda clase de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que todo eso se vaya? Hay que ventilar todo. Bueno, dejar entrar a los rayos de sol. Bueno, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. Exactamente, entonces tenemos que hacerlo espiritualmente y también tenemos que hacerlo físicamente, ¿no? Por eso todo siempre tiene su correlación. Exactamente. Fíjate vos lo que provoca una ventilación deficiente dentro de las casas. El cerebro y las células nerviosas son las más sensibles del organismo a la falta de oxígeno. Una célula nerviosa muere en 4 segundos si le falta oxígeno. Fíjate vos el dato. Una célula nerviosa muere en 4 segundos si le falta oxígeno. Increíble. Afortunadamente hay suficiente oxígeno presente en la sangre y en los
tejidos, de manera que las células no pierden contacto con él mediante cuando cesa la respiración, ¿sí? Puesto que el cerebro está alojado dentro del cráneo, una caja que no se puede expandir, no puede aumentar su provisión de sangre tal como lo hacen los músculos y otros órganos mediante la expansión de sus vasos sanguíneos. Gracias a Dios que tenemos otro sistema circulatorio que justamente lleva todo el oxígeno, toda la célula de nuestro cuerpo. Hay muy poco lugar en el cráneo para esa operación, dice. El cerebro aumenta fundamentalmente su provisión de sangre y de oxígeno al aumentar la circulación general del cuerpo. Y esto se logra mediante la actividad física, ¿sí? A través del ejercicio. Esto entonces, justamente cerrando como reflexión, de tener en cuenta que también mientras hacemos actividad física, tengamos en cuenta la buena respiración profunda y también hacerlo al aire libre, teniendo aire puro, ¿sí? Pero bueno, el tiempo se nos pasó volando y para el próximo programa vamos a seguir con la luz solar y otro remedio natural a tener en cuenta. Amén, amén, buenísimo, Marina, muchísimas gracias. Recordemos que todos son eslabones de una misma cadena, ¿no? Y todos estos eslabones tienen que ir unidos uno al lado del otro, ¿no? Así que la verdad que más que interesante la información, como siempre digo, aprendo y aprendemos, porque la verdad que información que si la aplicamos, ¿no? Cómo podemos ver la diferencia un antes y un después. Recuerden que esta sección se llama Todo Salud, ¿sí? Así de simple. Todo Salud nos van a encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Todo Salud. También sepan que si quieren más información se pueden comunicar al 02954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo, 02954 53 70 47, nuestro WhatsApp. Pueden descargarse la aplicación de la radio, Radio Fénix 96.1, ¿sí? Para estar en contacto directo, apretan un mensajito de WhatsApp y los va a redireccionar directamente. Recuerden también que tenemos personal altamente capacitado, en el cual si se quieren comunicar con ellos no hay ninguna clase de inconveniente. Todo lo que sean consulta o dudas sobre el régimen alimenticio, ellos van a estar a su disponibilidad. Bien. Y con respecto a la sección anterior, que se llama Todo Biblia, también nos pueden encontrar en todo Facebook o en nuestro canal de YouTube como Todo Biblia de Atalaya de Sion. Recordar que estamos obsequiando el Conflicto de los Siglos. Tremendo material pasado y presente y futuro. Así que se los recomiendo, tremendo material, el Conflicto de los Siglos. Bien, todo esto es completamente gratis. Así que bien, hasta aquí, amigos, oyentes, hermanos. Gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte de esto que es Todo Biblia. La verdad que somos más cada vez los que nos comunicamos, de las distintas localidades, de las distintas provincias. Así que, como siempre digo, la mejor paga que nos pueden hacer todos los que están del otro lado es compartir. Compartir enlace con amigo, vecino, primo, oyente, conocido. Compartir enlaces si te gusta, ¿sí? Es el mejor pago que podemos recibir. Así que gracias a todos. Nos encontramos mañana lunes de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? De 4 a 6 de la tarde nos encontramos. Así que no se pierdan el programa, que vamos a tener más que interesante, ¿sí? El mensaje de los 3 ángeles. Así que el mensaje de los 3 ángeles para mañana, cita obligada. Los esperamos. El día de mañana nos vemos. Chau, chau. Riqueza sin fin.